En la historia de los asuntos religiosos en la IPU tenemos a un pionero, nuestro hermano Jaime Barranco, quien fue el primer pastor designado por el entonces presidente de la iglesia, hermano Reinel Galvis, para representarnos ante el Estado colombiano. Cuando yo era un niño, en el año 1967, yo estaba en tercero elemental, mi hermano Jaime estaba en primero. Jaime ya está con Cristo, pero uno de sus trabajos que él destacó siempre fue el unirse a la libertad religiosa, la lucha de la libertad religiosa y la igualdad de derechos en Colombia. Vivimos una persecución. Jaime estaba en primero elemental y yo estaba en tercero elemental. Escuela 24 para varones. Y mi hermano llevó un Nuevo Testamento azul, de esos de los Gedeones, que nos regalaron en la escuela dominical. Él emocionado lo mostró a sus amiguitos, pero cuando su profesora lo vio, eso fue un escándalo. Porque en aquella época se decía, esta escuela es católica, apostólica y romana. No queremos protestantes. A raíz de eso, primero fuimos castigados. En aquella época los maestros le pegaban a uno y los papás daban gracias. Fuimos castigados. Recuerdo que a mí también me sacaron del salón, que si yo también tenía, dije sí que mi papá eran cristianos, que íbamos a la iglesia pentecostal unida de Colombia. Y a raíz de eso me pusieron una plana. La educación había planas. No me lo puso mi maestra era como mi madre, una señora excelentísima, una señora que todavía le tenemos mucho cariño. Pero la profesora de Jaime puso una plana. Ella era un cargo ahí como directiva y tenía un rango dentro de la escuela. No debo leer la Biblia porque me vuelvo loco, 200 veces. Nos tomaron por la oreja, nos pusieron entre la bandera de Colombia y la estatua de la Virgen, llamaron al sacerdote de la iglesia de Santa Bernardita, el padre Rafael Ballesteros, nunca se me olvidará ese nombre, rompió el Nuevo Testamento, nos lo metió en la boca y al final, después de unos días de lucha y de dificultades, nosotros terminamos fuera de la escuela. Nuestro pastor, el hermano Sergio Forero, y el misionero, el hermano Werner Larsen, ellos formaban parte de, creo que una de las primeras luchas por la libertad religiosa en Colombia. Se llamaba Adelibre, después nos enteramos, se llamaba Adelibre. A raíz de eso ellos tomaron carga y fueron, y nosotros terminamos ese año estudiando en la escuela Nazaret de la iglesia presbiteriana. Ahí terminamos la primaria, el tercero elemental y mi hermano el primero, y nos trasladamos. Hubo una serie de luchas, en el caso nuestro nos fuimos enterando y con los años ya Jaime lo entendió más, él se enteró. Adelibre logró que el colegio 24 para varones nos recibiera nuevamente después de 2 años. 2 años. La primera fue una orden de la gobernación que no la obedecieron, ni de la alcaldía. En aquella época los sacerdotes mandaban más que los alcaldes y los gobernadores. Así que eso quedó marcado en nuestras vidas y más que en mí, en Jaime. En Jaime, por eso creo que él tomó esa carga de identificación con la lucha por la libertad religiosa en Colombia. Ese trauma que él sufrió en ese entonces por ese maltrato, porque se perseguía el evangelio y se condenaba a quienes leyeran la Biblia, entonces él tomó como causa suya el defender la libertad del evangelio, el defender predicarlo, el defender publicarlo, el defender, el decir que yo soy cristiano. Entonces él creció con ese dolor y dijo, algún día yo voy a lograr que se respete a las personas que
profesan la fe cristiana y que son diferentes a la fe tradicional. Luego entonces ya con los años la Constitución colombiana se habló de libertad de culto y libertad de conciencia. En la Constitución se estableció una ley para eso y él se relacionó con personas que le dieron la oportunidad de participar de esa mesa de trabajo, de esa oportunidad que se abrió. La iglesia le dio el aval para hacerlo. Entonces ahí, digo yo, pudo hacer su sueño realidad, defender la libertad de culto y de conciencia, participar en la parte política, poner el nombre de la iglesia en alto, porque la iglesia en ese entonces, por la participación tan activa que se tenía, le fue condecorada, se le hizo una mención, y esa mención aquí está en el Museo de la Iglesia. Entonces, él era un apasionado por defender la causa del Evangelio, haciendo uso de las herramientas que el gobierno daba para ello, y también porque también lo consideraba un servicio al Señor. Y una de las cualidades que yo siempre le vi a él para realizar este trabajo fue su don de gentes. Él era muy dado a las personas, la gente lo acogía con mucho cariño, caía bien, era muy sociable, dialogaba con mucha facilidad, hacía amistades con mucha facilidad. Entonces eso le permitió, ese don de gentes, poder llegar a estas esferas del gobierno y participar a nombre de la Iglesia Pentecostal en este campo. Otra de las cualidades que tenía mi esposo es que él era, pensaba, analizaba, tenía un pensamiento crítico muy bueno, muy sabio. Diría yo que era como un poquito adelantado a la época que le tocó vivir. Hablar de libertad religiosa, obligatoriamente nos toca mencionar a un abanderado, a un apasionado, a un hombre que tomó las banderas desde la IPUC a nivel nacional, en la libertad religiosa, conciencia y culto, defendiendo los derechos que no fueran vulnerados en medio de un mundo hostil que vivió el país y en esa época. Jaime Barranco fue aquel hombre que intervenía en los asuntos de libertad religiosa, conciencia y culto en pro de la defensa siempre de todos los grupos eclesiales. Participó en la creación de política pública, del decreto nacional, la ley, y el decreto distrital también, como logros que alcanzó en sus intervenciones, siempre sentado con esos grandes hombres, juristas, abogados, congresistas, pastores de todas las confesiones religiosas, siempre luchando para que esos derechos no fueran vulnerados. Y en esos logros, la IPUC siempre ha sido un gran referente, siempre marcando el paso a través de las intervenciones del pastor Jaime Barranco, apasionado, abanderado, luchador incansable por esos derechos, que el resultado es hoy. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia goza de buen prestigio ante las administraciones de turno y las anteriores por la lucha tan frontal que hemos tenido en el sector religioso para que nuestros derechos no se vulneren. Entonces, en esos logros de Jaime, hablar de Jaime es también la participación en la Mesa Nacional a través de Confelidec, donde somos miembros permanentes. Siempre es un grupo que ha estado siempre luchando, tratando de sacar adelante la creación de las mesas de los diálogos de paz, en las alcaldías, en el gobierno, las gobernaciones. Siempre Jaime estuvo interviniendo ahí, siempre Jaime, hablar de Jaime Barranco en la creación de la política pública de libertad religiosa, conciencia y culto, siempre estuvo ahí, siempre, todavía lo recuerdan mucho. En nuestras reuniones que asistimos en este trasegar de la lucha incansable, la libertad religiosa, todavía lo recuerdo. Es un gran referente de lo que él hizo en Colombia para lograr el avance que hoy tenemos, que estamos incluidos aún en la Constitución de Colombia, en las gobernaciones, en las alcaldías, en los consejos. La política pública que se creó a nivel nacional ha dado buenos resultados y Jaime Barranco es un gran referente de eso.
Hablar de mi padre, pues siempre hablar de anécdotas. Cada vez que tenía la oportunidad de acompañarlo a alguna reunión, algo sucedía que marcaba mi vida. Pero digamos que hay dos eventos claves, dos eventos muy importantes que puedo mencionar. El primero fue en el año 2008. Se estaba celebrando el primer Congreso Nacional de Libertad Religiosa. Fue un evento organizado justamente por Confelirec, donde él participaba, y la IPUC participa como miembro fundador de esa confederación. En ese congreso, al finalizar el evento, estaba la participación musical de cada una de las denominaciones que participaron de ese evento. Y bueno, la Iglesia Pentecostal tenía su participación y Dios me permitió estar en ese evento tocando el piano y cantando la canción Hoy podemos cantar libertad. Fue un momento muy hermoso, creo que la presencia de Dios hizo sentir en ese lugar, porque todos los asistentes del evento comenzaron a corear el Hoy podemos cantar libertad, y esa canción se convirtió en un lema para la defensa de la libertad religiosa en Colombia. El otro momento fue en la celebración de los 80 años de la Iglesia Pentecostal, cuando recibió el reconocimiento por parte del gobierno, y mi padre tuvo la oportunidad de dar un discurso en esa ceremonia. Y recuerdo que una frase que marcó a todos los que estábamos ahí fue: la puerta de bronce se abrió. Esa puerta de bronce significan todos los obstáculos que habían, todas las trabas que muchas veces se tenían para poder acceder y poder defender nuestros derechos, poder ejercer nuestros derechos tanto como ciudadanos como cristianos. Y mi padre entonces dice: miren, hoy es el gobierno el que nos reconoce, hoy son las personas cristianas las que están trabajando dentro de las organizaciones gubernamentales y nos invitan. Así que esa frase, la puerta de bronce se abrió, creo que marcó un hito fundamental en todo lo que ha sido el desarrollo de la libertad religiosa en Colombia. Un legado que nos deja mi padre, no solamente a mí, sino a todas las generaciones y a todos los pastores nuevos que estamos creciendo en esta hermosa iglesia. En primer lugar es a no tener miedo. Creo que algo que caracterizó siempre a mi papá fue el hecho de que no tenía temor, tampoco tenía vergüenza. Él llegaba a un lugar y buscaba la manera de hablar con alguien, de gestionar. Nunca se quedaba quieto. Creo que su proactividad también es algo a destacar y que debemos tomar como ejemplo. El no tener temor y el ser muy proactivo. Ahora que esa puerta de bronce ya está abierta, hay muchas oportunidades de participación que nosotros debemos aprovechar, que debemos impulsar, a las cuales debemos tomar la iniciativa, no quedarnos de pronto sentados en nuestras congregaciones, sentados en nuestros templos, sino también entender que hay un llamado mucho más grande, hay una labor importante que podemos desarrollar en esos escenarios de participación para la libertad religiosa, donde podemos aportar. La Iglesia Pentecostal a nivel nacional tiene una relevancia muy, muy significativa, y creo que cada pastor, cada miembro de la iglesia debe tomar la iniciativa, no tener miedo, no tener vergüenza por defender su libertad ni por defender sus derechos, porque vamos a ir en el nombre de Jesús, y recordemos que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, tenemos un espíritu de poder.